Pasamos toda la vida creyendo que el dinero se rige por las mismas leyes que la física o la ingeniería. Nos enseñan que para ser ricos basta con dominar fórmulas complejas, analizar balances contables y descifrar gráficos matemáticos. Nos han vendido la ilusión de que las finanzas son una ciencia exacta, donde los hombres más inteligentes del planeta siempre obtienen los mejores resultados. Esa es la gran mentira del sistema. Si el dinero fuera una ciencia dura, las personas con los coeficientes intelectuales más altos y los títulos de las universidades más prestigiosas serían invariablemente las más prósperas, mientras que aquellos sin educación formal estarían condenados al fracaso. Sin embargo, el mundo real destruye esa teoría a diario. Las finanzas personales no son una disciplina sobre lo que sabes, son una disciplina sobre cómo te comportas. El dinero es el estudio del ego, la codicia, el miedo, la envidia, la paciencia y la resistencia psicológica. En ningún otro campo de la vida humana existe la posibilidad de que un aficionado sin formación venza de forma aplastante a un experto de élite. Piensa en esto por un segundo. Un barrendero no puede realizar una cirugía a corazón abierto mejor que un cardiólogo graduado en Harvard. Un gasolinero no puede diseñar un rascacielos mejor que un arquitecto estrella. Es imposible. Pero en el universo del dinero sucede constantemente. Considera el contraste brutal entre dos vidas reales. Por un lado tenemos a Ronald Read, un hombre de Vermont que trabajó durante 25 años arreglando coches en una gasolinera y 17 años limpiando los suelos de unos almacenes. Un hombre humilde, silencioso, que llevaba la misma chaqueta raída durante años. Cuando falleció en 2014 a los 92 años, fue noticia mundial. No porque hubiera ganado la lotería ni porque heredara una fortuna, sino porque dejó un patrimonio neto acumulado de más de $8 millones, donando la mayor parte a la biblioteca y al hospital de su pueblo. ¿Su secreto? Ahorró lo que pudo, lo invirtió en empresas sólidas y dejó que el tiempo y el interés compuesto hicieran el resto durante décadas. Por el otro lado tenemos a Richard Fuscone, graduado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard, ejecutivo de alto nivel en Merrill Lynch y una de las figuras más influyentes de Wall Street. Un hombre tan inmensamente rico que se retiró antes de los 40 años para expandir una mansión de más de 1.700 metros cuadrados con 2 piscinas, ascensores y costes de mantenimiento de decenas de miles de dólares al mes. Fuscone lo tenía todo: educación de élite, inteligencia matemática y acceso a la mejor información del planeta. Pero carecía de paciencia y sobreestimó su capacidad de control. Se sobreendeudó masivamente para financiar su estilo de vida y realizar apuestas financieras agresivas. Cuando la crisis del 2008 golpeó, su imperio se desmoronó por completo, se declaró en quiebra total y su mansión fue ejecutada por el banco. Analiza la profundidad de este hecho. Ronald Read tenía paciencia, Richard Fuscone tenía codicia. Esa simple diferencia de comportamiento barrió por completo 5 décadas de brecha educativa y social. Como escribe Morgan Housel con absoluta maestría, el éxito financiero no es una ciencia dura, es una habilidad blanda, donde cómo te comportas es mucho más importante que lo que sabes. Este video no es un manual sobre cómo analizar acciones ni una guía rápida para hacerte rico. Es un viaje psicológico a través de los 12 principios fundamentales que dictan cómo los seres humanos interactúan con el valor, el tiempo, la libertad y el riesgo. Si aprendes a dominar tus emociones, a definir qué es suficiente y a sobrevivir a las tormentas emocionales del mercado, habrás descifrado el verdadero juego del dinero. Nadie está loco, el sesgo invisible de tus vivencias. Es ridículamente fácil mirar desde fuera las decisiones financieras de los demás y tacharlas de irracionales, estúpidas o irresponsables. Vemos a alguien endeudarse para comprar un coche de lujo que no puede permitírselo, a otro gastar sus últimos ahorros en billetes de lotería o a familias enteras invirtiendo en activos especulativos sin entender cómo funcionan. Nos reconforta pensar que nosotros somos más inteligentes, más fríos y más lógicos. Pero la realidad es incómoda y demoledora. Nadie está loco.
Cada decisión que una persona toma con su dinero es el resultado directo de intentar resolver un problema en el presente utilizando las lentes que se le formularon en el pasado. Tu visión de la economía no se construyó leyendo libros de texto de economía, estudiando gráficos cuantitativos en un ordenador, ni analizando balances de empresas en Bloomberg. Tu visión financiera se moldeó en la mesa de tu cocina cuando tenías 7 años, en las discusiones amortiguadas de tus padres sobre las deudas al final del mes, en la angustia de ver a un familiar perder su empleo o en la euforia colectiva de una época de bonanza. Lo que para ti es un riesgo inaceptable, para otra persona es la única salida lógica que ha conocido en toda su vida, y lo que a ti te parece una locura matemática, para otro es una estrategia de supervivencia emocional. Un bebé nacido en Alemania durante la hiperinflación de los años 20 no aprendió teoría monetaria en la universidad. Aprendió de forma visceral que guardar dinero bajo el colchón era un suicidio financiero, porque el pan que hoy costaba 1000 marcas mañana costaría 1.000.000. Creció programado para gastar cada moneda inmediatamente. En cambio, un joven estadounidense graduado en la década de los 90 creció en medio del mayor mercado alcista de la historia moderna, donde cada caída de la bolsa era comprada y la riqueza parecía multiplicarse sin esfuerzo. Si lo sientas en la misma mesa a hablar sobre el riesgo, ninguno entenderá la mente del otro. Ninguno de los dos está loco, ambos son prisioneros del microuniverso que les tocó presenciar en carne propia. Morgan Housel sintetiza este fenómeno en La psicología del dinero con una sentencia inolvidable. Tus experiencias personales con el dinero representan quizás el 0,000001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero representan quizás el 80% de cómo piensas que funciona el mundo. Analicemos un ejemplo doloroso de la vida real que la élite financiera suele juzgar con arrogancia: la compra de billetes de lotería por parte de los sectores de menores ingresos. Las estadísticas en muchos países desarrollados son perturbadoras. El porcentaje de la población que vive en situación de extrema pobreza o con ingresos mínimos gasta, en promedio, cientos o incluso miles de dólares al año en juegos de azar y loterías. Desde la perspectiva de un analista financiero con un sueldo de 6 cifras, esto es una aberración matemática. El analista dirá: ese dinero invertido a largo plazo en un fondo indexado generaría un patrimonio real en 20 años. Gastarlo en una probabilidad de 1 entre cientos de millones es simplemente una locura. Pero ese analista no comprende la psicología de la desesperanza. La persona que compra ese billete no está haciendo un cálculo de rendimiento compuesto a 3 décadas. Vive en un entorno donde no hay margen de ahorro, donde los sueldos se evaporan en alquileres y comida, y donde el sistema le ha demostrado una y otra vez que no existe un camino tradicional hacia la movilidad social. Para esa persona, esos $4 a la semana no son un cálculo financiero, son la compra de un ticket para la fantasía, la única ventana imaginable en su realidad inmediata para soñar con una vida diferente, con la libertad y la dignidad que sus circunstancias le niegan cada mañana. Visto desde su angustia y sus puntos ciegos, su comportamiento cobra un sentido absoluto. Este principio no solo aplica a los demás, aplica fundamentalmente a ti. Gran parte de lo que hoy consideras una estrategia financiera lógica, prudente o inteligente no es una verdad objetiva sobre el mercado. Es una cicatriz emocional, un sesgo de confirmación o una zona de confort modelada por los traumas económicos y las épocas de abundancia que a ti te tocó atravesar. Si quieres tomar decisiones financieras superiores, el primer paso no es aprender más matemáticas, es desarrollar una enorme dosis de empatía hacia los demás y de humilde introspección hacia ti mismo. Reconoce que tus convicciones más profundas sobre el dinero están inevitablemente contaminadas por la pequeñísima porción del mundo que te ha tocado vivir. Suerte y riesgo, las fuerzas invisibles que mueven el mundo. A la mente humana le aterra la aleatoriedad. Necesitamos desesperadamente creer que el mundo es un lugar predecible y justo, donde cada resultado positivo es la consecuencia directa de la brillantez y el trabajo duro, y cada fracaso es el castigo merecido a la estupidez o la pereza. Esa necesidad de control genera un espejismo peligroso.
Juzgamos los éxitos y las ruinas con una simplicidad infantil porque nos cuesta aceptar una verdad incómoda. La suerte y el riesgo son gemelos inseparables. Ambos son la manifestación exacta del mismo principio. Vivimos en un planeta poblado por miles de millones de personas, condicionado por trillones de variables en movimiento, donde es matemáticamente imposible que el 100% de tus resultados dependa exclusivamente del 100% de tus decisiones individuales. La suerte es el viento a favor que no provocaste. El riesgo es la ráfaga en contra que no pudiste prever. Ambos existen en las mismas proporciones, pero nuestro ego trata a cada uno de forma radicalmente diferente. Nos atribuimos la victoria como un mérito propio e imputamos la derrota a la mala suerte ajena. Para comprender la magnitud real de esta fuerza invisible, basta con observar la historia fundacional de Microsoft. En 1968, en la ciudad de Seattle, existía un instituto de secundaria llamado Lakeside School. Por un azar extraordinario, el club de madres del colegio organizó una venta de garaje y utilizó los fondos para alquilar una terminal de computadora Teletype ASR-33 conectada por línea telefónica a un ordenador central. En ese preciso año, la probabilidad estadística global de que un estudiante de secundaria tuviera acceso a un ordenador avanzado era de aproximadamente 1 entre 1 millón. Un joven llamado Bill Gates asistía a ese instituto. Tuvo la visión, la curiosidad y la capacidad intelectual para obsesionarse con la programación desde los 13 años. Pero el propio Gates reconoció décadas después con absoluta honestidad: si no hubiera existido Lakeside, no habría existido Microsoft. La suerte puso esa máquina de 1 entre 1 millón en su camino antes que al 99% de los universitarios del planeta. Sin embargo, la historia de Lakeside tiene un capítulo olvidado y trágico. En ese mismo aula programaba Kent Evans, el mejor amigo de Bill Gates. Evans poseía el mismo intelecto feroz, la misma ambición y el mismo dominio de la tecnología que Gates y Paul Allen. Los tres compartían la visión de cambiar el mundo a través del software. Pero Kent Evans nunca llegó a graduarse. Antes de terminar el instituto, falleció en un trágico accidente de montaña. La probabilidad estadística de que un estudiante de secundaria muriera en un accidente de escalada en los Estados Unidos en esa época era, también, de aproximadamente 1 entre 1 millón. Analiza la escalofriante simetría de esta realidad. Dos mentes brillantes en el mismo espacio y tiempo. Uno fue tocado por el lado de la suerte de 1 entre 1 millón. El otro fue golpeado por el lado del riesgo de 1 entre 1 millón. Ninguno de los dos tuvo el control absoluto sobre el acontecimiento decisivo que marcó sus vidas. Morgan Housel inmortaliza esta lección en La psicología del dinero con una afirmación que debería grabarse en la mente de todo inversor y emprendedor. La suerte y el riesgo son la manifestación de que cada resultado en la vida está guiado por fuerzas distintas al esfuerzo personal. Nada es tan bueno ni tan malo como parece. Aterriza esto en tu evaluación del mundo cotidiano. Cuando observas a un ejecutivo multimillonario en la portada de una revista o a un inversor que multiplicó su capital por 100, tendemos a adorar su figura como si fuera un dios infalible. Estudiamos sus rutinas, imitamos sus hábitos y asumimos que cada uno de sus movimientos fue una genialidad calculada, ignorando la cantidad masiva de suerte imponderable que jugó a su favor. De la misma manera, cuando un empresario quiebra o una inversión se derrumba, la sociedad lo etiqueta rápidamente como un mal gestor o un imprudente, sin analizar si estuvo expuesto a un evento de riesgo extremo que estaba fuera de su alcance a controlar. Si deseas navegar el universo financiero con lucidez mental, debes aplicar 2 reglas de oro para protegerte del ego y la desesperación. Primero, ten una prudencia extrema con los ejemplos individuales. No busques replicar los casos de éxito extremo, ni juzgues obsesivamente los fracasos obstinados. Busca patrones generales que se repitan en miles de personas a lo largo del tiempo. Los patrones de disciplina, ahorro y diversificación son replicables. La suerte de un individuo específico, no. Y segundo, cultiva una profunda humildad en la victoria y una enorme compasión en la derrota.
Cuando las cosas salgan excepcionalmente bien, recuerda que la suerte probablemente empujó tus velas, y cuando un proyecto se desmorone a pesar de tu mejor esfuerzo, recuerda que el riesgo es parte del juego. No te creas invencible cuando ganes, ni te destruyas psicológicamente cuando caigas. Nunca es suficiente, la trampa mortal de la ambición desmedida. En el universo del dinero, la habilidad más difícil de desarrollar no es aprender a analizar mercados, ni dominar el análisis técnico, ni encontrar el negocio del siglo. La habilidad más compleja, esquiva y crítica de todas es lograr que la línea de meta deje de moverse. La mente humana está programada para adaptarse a las victorias. Cuando alcanzas un objetivo financiero que hace 5 años parecía un sueño inalcanzable, tu mente no celebra la meta alcanzada por mucho tiempo. Simplemente reajusta tu nivel de exigencia, convierte lo extraordinario en la nueva normalidad y desplaza la línea de llegada un par de kilómetros más lejos. Si tus expectativas crecen al mismo ritmo o más rápido que tus ingresos, estás atrapado en una caminadora hedonista infinita. No importa cuánto ganes, cuántos ceros sume tu cuenta bancaria ni cuántos activos poseas. La sensación de carencia, la ansiedad y el vacío interno seguirán intactos. Pero el peligro real de no saber qué es suficiente no es solo sentir insatisfacción constante. Es algo infinitamente más grave. Es que tarde o temprano terminarás arriesgando aquello que realmente necesitas y valoras a cambio de cosas que ni siquiera necesitas ni te hacen falta. Para entender la dimensión trágica de esta ceguera, hay que estudiar la caída de Rajat Gupta. Gupta no nació en la cuna de la élite, quedó huérfano en la India en su adolescencia y a fuerza de una disciplina formidable y un talento intelectual fuera de serie, se convirtió en una leyenda del mundo corporativo. Llegó a ser el primer director general de origen no estadounidense de la prestigiosa consultora McKinsey & Company. Ocupó asientos en los consejos de administración de gigantes como Procter & Gamble, American Airlines y el banco de inversión Goldman Sachs. En la cúspide de su carrera, su patrimonio neto superaba holgadamente los $100 millones. Poseía riqueza generacional, prestigio social, influencia política y la admiración del mundo entero. Si ponía ese dinero en un activo conservador, él y sus descendientes podían vivir con opulencia absoluta durante siglos. Pero Gupta tenía un veneno interno. Se comparaba constantemente con los gestores de fondos de alto riesgo, hedge funds, con los que compartía mesa en los eventos de caridad. No se veía a sí mismo como un hombre multimillonario y realizado. Se veía como un hombre pobre al lado de tipos que tenían miles de millones de dólares. La envidia sepultó su juicio. En septiembre de 2008, en el momento más oscuro de la crisis financiera global, el legendario inversor Warren Buffett decidió inyectar $5,000 millones en Goldman Sachs para salvar al banco. La decisión se tomó en una llamada telefónica confidencial del Consejo de Administración en la que Gupta estaba presente. En lugar de proteger la confidencialidad que su cargo exigía, en cuanto la llamada finalizó, exactamente 16 segundos después, Gupta llamó a su amigo y gestor de fondos, Raj Rajaratnam, para filtrarle la noticia antes de que se hiciera pública. Rajaratnam compró masivamente acciones de Goldman Sachs minutos antes del cierre del mercado y ganó millones en cuestión de horas cuando la noticia se hizo oficial. ¿Por qué un hombre con $100 millones, estatus y respeto internacional arriesgaría todo por una comisión ilegal en un delito de tráfico de información privilegiada? Por codicia pura, porque no tenía un freno de mano psicológico, porque no sabía que era suficiente. El resultado fue catastrófico. El gobierno estadounidense descubrió la trama. Rajat Gupta fue juzgado, condenado a prisión, deshonrado públicamente y despojado de todos los cargos y reputación que le tomó una vida entera construir. Arriesgó su libertad, su familia y su honor por un dinero que no necesitaba. Morgan Housel resume esta catástrofe humana con una de las frases más poderosas de todo el libro. No hay ninguna razón para arriesgar lo que tienes y necesitas por lo que no tienes y no necesitas.
Aterriza esto en la escala de tu vida cotidiana. No necesitas ser un ejecutivo de Wall Street para caer en la trampa de mover la meta. Lo vemos todos los días en la rueda del consumo por estatus. Consigues un aumento salarial o un buen año en tu negocio e inmediatamente aumentas tus costes fijos de vida. Cambias a un vehículo más caro cuyo crédito te ahoga, te mudas a un barrio fuera de tus posibilidades o te endeudas para costear vacaciones que solo buscas exhibir en redes sociales. Te mientes diciendo que es un merecido premio a tu esfuerzo, cuando en realidad es una servidumbre voluntaria para mantener las apariencias frente a personas a las que ni siquiera les importas. Aprender a definir tu nivel de suficiente no significa ser mediocre, ni carecer de ambición, ni renunciar al progreso material. Significa entender que la riqueza real no consiste en tener cosas más caras para impresionar a los demás, sino en desarrollar una inmunidad absoluta a la comparación social. Cuando aprendes a decir hasta aquí es suficiente para mi paz mental, recuperas el control de tu vida. La verdadera libertad empieza cuando dejas de jugar a juegos de estatus que no necesitas ganar. El secreto del interés compuesto, la ilusión lineal y la magia del tiempo. El cerebro humano está genéticamente diseñado para pensar en términos lineales, no exponenciales. Durante cientos de miles de años, nuestra supervivencia dependió de predecir trayectorias simples. Si caminabas el doble de tiempo, recorres el doble de distancia. Si recolectabas bayas durante 3 horas, obtenías el triple de alimento. Cuando enfrentamos procesos exponenciales, nuestra intuición colapsa por completo. Si te pido que calcules cuánto es 8 más 8 más 8 en tu cabeza, lo resuelves en un segundo, 24. Pero si te pido que multipliques 8 por 8 por 8 por 8 10 veces seguidas, tu mente se frena, incapaz de procesar la velocidad a la que los números se disparan hacia el infinito. Ese fallo cognitivo es la razón por la que casi todo el mundo ignora el verdadero secreto de la riqueza. El interés compuesto no premia a la astucia rápida, premia a la longevidad. La mayoría de las personas asumen que para construir un patrimonio colosal se necesita obtener rendimientos astronómicos año tras año. Se obsesionan con encontrar la acción secreta, el negocio perfecto o el momento exacto para entrar y salir del mercado. Ignoran que la tasa de rendimiento es solo una parte de la ecuación, y ni siquiera la más importante. La variable verdaderamente explosiva es el tiempo. El ejemplo más fascinante de esta ceguera matemática es la fortuna de Warren Buffett. Decenas de miles de libros, artículos y documentales han analizado las decisiones de inversión de Buffett, su filosofía de valor, sus cartas a los accionistas, su capacidad para evaluar empresas. Sin embargo, casi todos pasan por alto el dato más escalofriante y determinante de su vida financiera. Warren Buffett es multimillonario no porque fuera un inversor incomparablemente mejor que todos los demás, sino porque lleva invirtiendo durante más de 3/4 de siglo. Buffett comenzó a estudiar el mercado y a comprar sus primeras acciones a los 10 años de edad. Para cuando cumplió los 30, gracias a un hábito de ahorro feroz y a rendimientos sólidos, ya había acumulado $1 millón. Ahora haz este experimento mental. Imagina que Buffett hubiera sido un hombre normal que pasa su juventud estudiando, viajando o buscando su vocación y que empieza a invertir a los 30 años con un capital modesto de $25,000. Imagina que se retira a los 60 años obteniendo la misma tasa de rendimiento anual extraordinaria de toda su vida, aproximadamente un 20% anual. ¿Sabes de cuánto sería la fortuna de Warren Buffett hoy bajo ese escenario? No sería de $90,000 millones, sería de unos escasos $12 millones. El 99,9% de su riqueza total no se generó por ser un genio a los 40 años, se generó porque su bola de nieve nunca dejó de rodar durante más de 7 décadas. Más del 84% de su patrimonio acumulado llegó después de haber cumplido los 65 años. Para poner esto en perspectiva, piensa en Jim Simons, el legendario matemático fundador del fondo Renaissance Technologies. Simons es considerado por consenso el mejor inversor de la historia en términos de rendimiento puro. Logró un rendimiento medio anual del 66% durante décadas, dejando en la vergüenza el 20% de Buffett.
Sin embargo, la fortuna de Simmons es una fracción de la de Buffett. ¿Por qué? Porque Simmons descubrió su modelo cuantitativo y comenzó a acumular su riqueza a los 50 años. Tuvo menos tiempo para dejar que el interés compuesto hiciera su magia exponencial. Morgan Housel sintetiza este principio con una claridad contundente. Las buenas inversiones no se tratan necesariamente de obtener los rendimientos más altos. Se tratan de obtener rendimientos aceptables durante el mayor periodo de tiempo posible. Rendimientos aceptables multiplicados por un tiempo prolongado hacen milagros. Aterriza esto en tu estrategia de vida. La tragedia de la persona común es que busca intensidad en lugar de consistencia. Se impacienta con retornos del 8 o 10% anual porque parecen lentos o aburridos. En su afán por hacerse rica rápido, toma riesgos absurdos en activos especulativos, apalancamientos peligrosos o esquemas piramidales que inevitablemente terminan destruyendo su capital y devolviéndola al punto de partida. Cada vez que pierdes la totalidad de tus ahorros buscando un atajo, no solo pierdes ese dinero, destruyes años de interés compuesto que jamás podrás recuperar. El contador del tiempo se reinicia a cero. Entiende esta verdad fundamental: no necesitas rendimientos extraordinarios para alcanzar la libertad financiera. Necesitas rendimientos razonables sostenidos con una paciencia inquebrantable, permitiendo que la curva exponencial haga el trabajo pesado por ti. Deja de intentar ser un genio durante un año y comprométete a no cometer locuras durante 30. Obtener riqueza versus mantener la riqueza, el arte de la supervivencia. Generar dinero y conservar dinero son dos disciplinas completamente opuestas. Exigen estados mentales, comportamientos y rasgos de personalidad que no solo son distintos, sino que chocan violentamente entre sí. Para hacerse rico se necesita audacia, optimismo ciego, voluntad de asumir riesgos desmedidos y la fe inquebrantable de lanzarse al vacío esperando que el paracaídas se abra en el camino. Pero para seguir siendo rico se requiere exactamente lo contrario. Se necesita una dosis permanente de paranoia, la máxima humildad posible y el temor constante de que todo lo que has construido con años de esfuerzo te pueda ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. El error trágico de la mayoría de las personas que logran un golpe de éxito financiero es asumir que la misma agresividad que los llevó a la cima es la cualidad que los mantendrá ahí. Olvidan que el éxito genera exceso de confianza, el exceso de confianza genera descuido, y el descuido es la antesala de la ruina. Para comprender la magnitud de este abismo psicológico, basta con estudiar la vertiginosa vida de Jesse Livermore, uno de los especuladores bursátiles más legendarios que jamás pisó Wall Street. En octubre de 1929, el mercado de valores de los Estados Unidos sufrió el colapso más devastador de su historia, desencadenando la Gran Depresión. En cuestión de días, miles de inversores perdieron todo lo que tenían, familias enteras quedaron en la calle y la desesperación se apoderó del país. El día más negro de la caída, cuando la bolsa cerró en medio del caos, la esposa de Livermore lo esperaba en su mansión temiendo lo peor, sabiendo que miles de hombres estaban quitando la vida en Nueva York. Pero cuando Livermore cruzó la puerta, no traía cara de derrota, traía la noticia más impactante de la época. Livermore había anticipado el colapso. Llevaba semanas acumulando posiciones en corto, apostando agresivamente a que el mercado se desmoronaría. En un solo día de pánico nacional, ganó el equivalente a más de $1.500 millones actuales. Se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Había dominado a la perfección el arte de obtener riqueza, sin embargo, carecía por completo del arte de mantenerla. Livermore creyó que su intuición lo hacía invencible. Continuó tomando riesgos desmedidos, apalancándose con dinero prestado y apostando sumas astronómicas con la misma agresividad de siempre. Ignoró la posibilidad de estar equivocado. En apenas 4 años, las mismas apuestas arriesgadas que lo hicieron multimillonario devoraron su fortuna por completo. En 1934 lo había perdido absolutamente todo.
Declarado en bancarrota total y devorado por la depresión, Livermore terminó quitándose la vida en el guardarropa de un hotel de Nueva York unos años después. El hombre que ejecutó la operación financiera más brillante de su era no sobrevivió porque jamás aprendió a tener miedo. Morgan Housel define esta dualidad con una precisión magistral. Obtener dinero requiere asumir riesgos, ser optimista y exponerse. Pero conservar dinero requiere lo opuesto, requiere humildad y el miedo a que lo que has ganado te sea arrebatado con la misma rapidez. Requiere frugalidad y la aceptación de que al menos parte de lo que ganaste se debe a la suerte. Mira el contraste con la mentalidad de supervivencia de hombres como Warren Buffett o Charlie Munger. Munger solía decir que la clave de su éxito no era intentar ser extremadamente inteligentes, sino evitar ser estúpidos de forma constante. Para mantener la riqueza a lo largo del tiempo necesitas desarrollar 3 pilares psicológicos innegociables. En primer lugar, inmunidad a la invencibilidad financiera. Acepta que tu éxito pasado no te otorga ningún derecho divino a ganar en el futuro. El mercado no sabe quién eres, no le importa tu historial y no te debe absolutamente nada. En segundo lugar, un margen de seguridad indestructible. No diseñes tu vida financiera para un escenario perfecto donde tus ingresos siempre suben y las inversiones nunca caen. Tu plan financiero debe ser capaz de soportar tormentas, recesiones, pérdidas de empleo y errores personales sin que tu estructura se colapse. Si tu plan solo funciona cuando las cosas van bien, no tienes un plan, tienes una expresión de deseos. Y en tercer lugar, una sana paranoia económica. La convicción de que los ciclos económicos cambian, las tecnologías se vuelven obsoletas y las condiciones del mundo mutan. Quien quiere conservar su patrimonio debe estar dispuesto a ahorrar con la disciplina de un pesimista e invertir con la paciencia de un optimista. Ganar dinero puede ser una cuestión de talento o suerte momentánea, pero mantenerlo es, única y exclusivamente, una victoria del carácter y la supervivencia. El poder de los eventos cola. Puedes equivocarte la mayor parte del tiempo y aún así ganar una fortuna. Estamos condicionados desde la infancia por la lógica del aula escolar. Nos enseñaron que acertar el 90% de las preguntas de un examen significa excelencia, que acertar el 50% es un fracaso mediocre y que suspender el 80% equivale a ser un inútil. Esa estructura mental es un veneno cuando la trasladas al mundo de los negocios, las inversiones y la creación de riqueza. En la vida real y en los mercados financieros no existe la distribución normal. El universo del dinero se rige por un principio silencioso, contraintuitivo y brutal: la ley de la distribución de potencias, también conocida como el poder de los eventos cola, tail events. Este principio establece que en cualquier sistema complejo, un porcentaje ridículamente pequeño de acontecimientos, el 1% o incluso una fracción de ese 1%, generará la inmensa mayoría de todos los resultados positivos. En otras palabras, puedes estar equivocado el 90% del tiempo y aún así construir un éxito colosal, siempre y cuando no te destruyas mientras esperas a que tu evento cola haga su trabajo. A la mente humana le aterra fallar repetidamente, pero la historia de las grandes fortunas es la historia de personas que aprendieron a tolerar una tasa de error masiva. Mira el caso fascinante de Heinz Berggruen. Durante la segunda mitad del siglo XX, Berggruen fue considerado uno de los coleccionistas de arte más influyentes y financieramente exitosos del planeta. Cuando la gente contemplaba su impresionante colección de obras maestras de Picasso, Cézanne, Klee y Matisse, asumía que Berggruen poseía un talento casi místico, una intuición genial para adivinar con precisión matemática qué joven artista se convertiría en una leyenda. Pero cuando los historiadores del arte y los analistas financieros examinaron en detalle el funcionamiento real de su negocio, descubrieron la verdad detrás de su leyenda. Berggruen no era un adivino, era un comprador compulsivo impulsado por la estadística. Berggruen compró miles de pinturas y bocetos a lo largo de su vida. El 99% de todo lo que adquirió no tuvo un valor especial, se devaluó o terminó en el olvido acumulando polvo en depósitos.
Un analista tradicional habría calificado el 99% de sus decisiones como un fracaso estrepitoso. Sin embargo, Berggruen comprendía el poder de los eventos cola. Sabía que no necesitaba que todas las obras fueran buenas, solo necesitaba comprar la masa crítica suficiente para que, entre miles de intentos, apareciera un puñado de Picassos o Matisses. Ese microscópico 1% de aciertos se revalorizó por un factor de miles de veces, pagando con creces las miles de compras mediocres y convirtiéndolo en un multimillonario histórico. Lo mismo salvó a la compañía Walt Disney. A finales de la década de 1930, los estudios Disney estaban al borde de la quiebra absoluta. Habían producido cientos de cortometrajes animados, la saga de Mickey Mouse, Silly Symphonies y docenas de producciones más. Aunque al público le gustaban, los costes de producción superaban los ingresos. Las deudas con los bancos se acumulaban y la empresa se ahogaba. Hasta que en 1937, desesperado y jugando su última carta, Walt Disney apostó todo lo que le quedaba en un solo proyecto: Blancanieves y los 7 enanitos. El sector del cine lo tildó de locura, pero Blancanieves se convirtió en un evento cola gigantesco. Recaudó más de $8 millones de la época en solo unos meses, pagó todas las deudas de la compañía, financió la construcción del estudio moderno en Burbank y transformó a Disney en el imperio del entretenimiento que conocemos hoy. Cientos de proyectos deficitarios fueron borrados del mapa por un solo acierto extraordinario. Morgan Housel inmortaliza este fenómeno con una claridad magistral. Cualquier cosa que sea enorme, rentable, famosa o influyente es el resultado de un evento cola, un suceso extremadamente raro entre 1 millón. Y cuando entiendes que las colas mueven todo en el mundo de los negocios, comprendes que es completamente normal que la mayoría de las cosas fracasen, se rompan o salgan mal. Observa cómo funciona esto en el mercado bursátil. Un célebre estudio del profesor Hendrik Bessembinder analizó más de 26.000 empresas cotizadas en la Bolsa de Estados Unidos desde 1926 hasta la actualidad. El resultado destruye la intuición de la mayoría. La inmensa mayoría de las acciones individuales ni siquiera superan el rendimiento de los bonos del Tesoro a corto plazo. Más del 4% de las empresas cotizadas generaron todo el crecimiento neto de riqueza de todo el mercado bursátil en casi un siglo. El éxito del índice S&P 500 no se debe a que las 500 empresas sean fabulosas, se debe a que unas pocas empresas extraordinarias, los eventos cola como Apple, Microsoft o Amazon, crecen tanto que arrastran consigo al resto de las mediocres y fracasadas. Aterriza esto en la psicología de tu vida cotidiana. La razón principal por la que tantas personas abandonan sus proyectos, venden sus inversiones en el peor momento o viven sumidas en la frustración es porque esperan tener razón todo el tiempo. Si abren un negocio y fracasa, sienten que son incapaces. Si hacen 10 inversiones y 6 pierden dinero, entran en pánico. Se juzgan a sí mismos bajo el modelo del examen escolar, sin entender que en la creación de riqueza el fallo no es un error de ejecución, es el coste de entrada obligatorio para permanecer en el juego hasta que tu evento cola aparezca. Los mejores inversores de capital de riesgo, Venture Capital, operan sabiendo que de cada 10 empresas en las que invierten, la mitad quebrará por completo y perderá todo el dinero, 3 o 4 apenas recuperarán la inversión y solo una se convertirá en un gigante que multiplicará el fondo por 100. No se deprimen por las 9 que fallaron, celebran que la estructura les permitió capturar a la 10ª. Aprende a liberarte de la tiranía de querer tener razón en cada decisión. Acepta los errores pequeños, corta las pérdidas rápido, mantén la disciplina de seguir intentándolo y permite que la matemática de los eventos cola transforme tu vida. La verdadera riqueza es la libertad, el dividendo del tiempo. Existe una desconexión masiva en la forma en que la sociedad moderna define el éxito financiero. Nos han condicionado a creer que acumular riqueza sirve para comprar cosas, casas más grandes, coches más rápidos, relojes más caros o ropa de diseñador. Asociamos el dinero con el consumo visible.
Pero si profundizas en la psicología humana y analizas qué es lo que realmente nos hace felices, descubres que la mercancía más valiosa que el dinero puede comprar no es material, es intangible. El dividendo más alto que paga el dinero es la capacidad de controlar tu tiempo. La verdadera riqueza no se mide en la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria, ni en la marca del coche que conduces. Se mide en algo mucho más sagrado, la capacidad de despertarte cada mañana y decir, hoy puedo hacer lo que me dé la gana. Utilizar el dinero para comprar tiempo y opciones tiene un beneficio sobre el estilo de vida con el que muy pocos bienes de lujo pueden competir. Piénsalo de esta manera, tener un fondo de emergencia de 3 o 6 meses de gastos no es solo prudencia financiera, es la diferencia entre la servidumbre y la dignidad. Significa que si tienes un jefe abusivo o un trabajo que odias, puedes marcharte sin miedo a quedarte en la calle al día siguiente. No tienes que aceptar el maltrato por necesidad. Tener ahorros que te permiten vivir durante un par de años sin trabajar no es solo seguridad, es la libertad de arriesgarte. Puedes dejar un empleo corporativo para emprender el negocio que siempre soñaste, o puedes dedicar un año a reciclarte profesionalmente sin la presión de facturar mañana. Te da la flexibilidad para esperar a que aparezca la oportunidad perfecta, en lugar de verte obligado a aceptar la primera que te ofrezcan para sobrevivir. En cambio, tener un sueldo alto pero gastarlo todo para mantener un estilo de vida que impresione a los demás es la definición de una jaula de oro. Puedes parecer rico, pero si un solo mes sin ingresos colapsa tu mundo, eres un esclavo de tu nómina, no posees tu tiempo, tu nómina te posee a ti. Como escribe Morgan Housel con una contundencia reveladora. El valor intrínseco del dinero, y lo que nunca debes perder de vista, es su capacidad para darte control sobre tu tiempo. El mayor dividendo que paga el dinero es la libertad. Observa el contraste en la vida real. Piensa en dos profesionales. Por un lado tienes al ejecutivo A. Gana $300,000 al año. Conduce un coche deportivo alemán de último modelo. Vive en una mansión exclusiva y sus hijos van a los colegios más caros. Sin embargo, su vida no le pertenece. Trabaja 80 horas a la semana. Sus vacaciones se cancelan constantemente por crisis en la empresa. Sus hijos apenas le ven. Vive bajo un estrés crónico porque necesita cada céntimo de su sueldo para pagar las enormes deudas que financian su fachada de éxito. Si le quitas el sueldo, se arruina en 2 meses. Parece rico, pero es un esclavo. Por otro lado, tienes al profesional B. Gana $80,000 al año, una cifra respetable pero modesta en comparación. Vive de forma frugal en una casa pagada, conduce un coche usado fiable y valora las experiencias sobre las posesiones. Durante años ha ahorrado e invertido agresivamente más de la mitad de sus ingresos. No tiene deudas, su patrimonio es suficiente para cubrir sus gastos de por vida. Es financieramente independiente. Puede decidir trabajar solo en proyectos que le apasionan, puede pasar todas las tardes con su familia y puede viajar cuando quiera. Parece de clase media, pero es libre. ¿Quién es verdaderamente rico? El dinero del ejecutivo A solo compra una fachada de éxito que le roba la vida. El dinero del profesional B ha comprado la propiedad absoluta sobre cada segundo de su existencia. El mensaje decisivo es este: deja de acumular dinero para comprar estatus o juguetes materiales que te cansarán a los pocos meses. Acumula dinero para comprar autonomía. Cada dólar ahorrado es un pedazo de tu futuro tiempo que has recuperado. La libertad es el lujo supremo y solo está al alcance de aquellos que entienden que el dinero es un medio para un fin, y ese fin es la propiedad de tu propia vida. La trampa del coche de lujo. La paradoja de la visibilidad y el estatus invisible. Estás en un semáforo, el motor ruge, a tu lado se detiene un Ferrari purosangue en negro mate. Es una obra maestra de la ingeniería, un símbolo inequívoco de éxito, poder y opulencia absoluta. ¿Cuál es tu primer pensamiento reflexivo? No piensas en quién está al volante. No sabes si el conductor es un genio de la tecnología, un heredero, o alguien que se ha endeudado hasta las cejas para proyectar una imagen que no posee. Tu mente ignora al conductor y ejecuta instantáneamente una fantasía. Dios, ¿cómo me gustaría tener ese coche?
Esta reacción universal es la clave para entender uno de los sesgos más destructivos del comportamiento financiero, la paradoja del hombre en el coche. Tendemos a utilizar el consumo visible, coches de lujo, relojes de marca, mansiones, como una métrica para medir el valor, la inteligencia y el éxito de una persona. Creemos que si gastamos dinero de forma espectacular, compraremos la admiración, el respeto y la validación de los demás. Pero la cruel ironía es que cuando admiras un Ferrari, no estás admirando al conductor, estás proyectando tu propio deseo de ser admirado en su lugar. El conductor es invisible. Y de la misma manera, si tú compras ese Ferrari para ser admirado, te volverás invisible para los demás, que solo verán el coche y soñarán con estar en tu lugar. La paradoja del hombre en el coche es la trampa mortal del señalizamiento de estatus. Es el síntoma de una profunda inseguridad que nos impulsa a buscar la aprobación externa a través de objetos, sacrificando nuestra libertad real en el proceso. Para comprender la magnitud de este espejismo psicológico, basta con observar la sutilidad con la que el libro define el éxito real. Morgan Housel lo expresa con una frase que redefine por completo la ambición. Cuando ves a alguien conduciendo un coche bonito, rara vez piensas, vaya, el tipo que conduce ese coche es guay. En su lugar piensas, vaya, si yo tuviera ese coche la gente pensaría que soy guay. Es una paradoja. Nadie es más consciente de tus posesiones que tú mismo. Esta paradoja se manifiesta de forma devastadora en nuestra vida cotidiana a través de la distinción entre ser rico y tener riqueza. Considera este ejemplo ampliado de la vida real. Imagina a dos amigos de la infancia, Marco y David. Por un lado está Marco, el rico visible. Marco trabaja en finanzas y tras su primer año de bonos, se compra un Porsche 911 GT3 con un préstamo masivo que consume el 40% de su salario neto. Vive en un apartamento exclusivo cuyo alquiler le asfixia. Cada vez que llega a un restaurante de moda y el aparcacoches estaciona su Porsche en primera línea, Marco siente una oleada de validación. Cree que es un éxito. Pero lo que Marco no ve es que las personas que miran su coche no le respetan a él, miran el coche y piensan, si yo tuviera ese Porsche. Marco ha gastado su capacidad de ahorro, su margen de error y sus opciones futuras en un objeto que solo le da atención a la máquina, no a la persona. Si un solo mes pierde su empleo, se arruina. Marco es rico en términos de consumo, pero no tiene riqueza. Por otro lado está David, el rico invisible. David tiene el mismo salario, pero conduce un SUV de segunda mano fiable y vive en una casa modesta que pagó rápidamente. David invierte agresivamente el 60% de sus ingresos en un fondo indexado de bajo coste durante 2 décadas. Su riqueza es silenciosa. Nadie en la calle se gira al verle pasar. Sus vecinos asumen que es de clase media. Pero la riqueza de David es real, posee control absoluto sobre cada segundo de su vida. Puede retirarse 15 años antes, puede pagar la educación de sus hijos sin deudas, puede emprender el negocio que siempre soñó. No tiene la admiración fugaz de un desconocido en un semáforo, pero tiene la paz mental y la libertad que el dinero real puede comprar. La paradoja del hombre en el coche nos enseña una lección de humildad brutal. El respeto y la admiración reales no se compran con un coche de $100,000, se ganan con el carácter, la integridad y la generosidad. No caigas en la trampa de usar tu dinero para impresionar a personas que, irónicamente, solo usarán tu consumo como un benchmark para su propio deseo de impresionar. La verdadera riqueza es lo que no gastas, es la opcionalidad, es el control, y la opcionalidad es invisible. Riqueza es lo que no gastas, el valor de lo invisible. Nuestra intuición sobre el dinero está distorsionada por un defecto de percepción básico. Solo podemos ver lo que la gente gasta, pero no podemos ver lo que la gente ahorra e invierte. Vemos los coches deportivos de $100,000 en la calle, las joyas deslumbrantes, las mansiones en barrios privados y las cenas extravagantes en restaurantes de alta cocina. Juzgamos la salud financiera de una persona basándonos exclusivamente en su consumo visible. Pero la realidad es tan contundente como matemática. El gasto visible no es riqueza.
El gasto visible es riqueza convertida en objetos, y una vez que has convertido tu dinero en un coche o en un reloj, ya no tienes el dinero. La verdadera riqueza es lo que no ves. La riqueza son los coches de lujo que no te compraste. Son las casas ostentosas que decidiste no alquilar. Son los relojes caros que dejaste en el escaparate de la joyería. Son los fondos de inversión acumulados en silencio, la liquidez en la cuenta bancaria, las acciones que generan dividendos sin hacer ruido y las opciones financieras guardadas en una caja fuerte. La razón por la que tantas personas con ingresos astronómicos terminan arruinadas es porque asumen que ganar mucho dinero equivale a ser rico. Ignoran que puedes ganar $1.000.000 al año, pero si gastas $1.050.000 para mantener un estatus aparente, estás técnicamente en la bancarrota. Para entender la dimensión absurda de esta confusión entre consumo y patrimonio, hay que recordar el famoso conflicto legal de la superestrella de la música Rihanna. En 2009, tras vender millones de discos y posicionarse como una de las artistas más cotizadas del planeta, Rihanna se encontró al borde del colapso financiero total. Su patrimonio neto se redujo a una fracción de lo que debería haber sido en cuestión de meses. Furiosa y desesperada, demandó a su contable y asesor financiero, alegando que la había guiado mal y había permitido que perdiera su dinero en inversiones nefastas y compras excesivas. La respuesta pública de su asesor financiero ante la demanda se convirtió en un clásico instantáneo de la literatura económica y la psicología del comportamiento. ¿Realmente era necesario explicarle que si gastas dinero en cosas terminarás teniendo las cosas y no el dinero? Parece algo ridículo, pero esa frase contiene la esencia de por qué la sociedad moderna está llena de personas ahogadas en deudas. Confundimos el acto de tener dinero con el acto de gastar dinero. Cuando ves a alguien gastar $200.000 en un coche de lujo, la única certeza matemática que tiene sobre su patrimonio no es que tenga millones de dólares. La única certeza es que tiene $200.000 menos de los que tenía antes de comprarlo. Morgan Housel define esta distinción con una contundencia implacable. El mundo está lleno de personas que parecen modestas pero son verdaderamente ricas, y de personas que parecen ricas pero viven al borde de la insolvencia. Gastar dinero para mostrarle a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Entiende la física del patrimonio. La riqueza es la diferencia entre tu ingreso y tu ego. El ingreso es lo que ganas hoy. El ego es lo que necesitas gastar hoy para demostrarle al mundo lo bien que te va. Tu capacidad para construir riqueza real depende íntegramente de tu habilidad para poner un freno de mano a tu ego cuando tus ingresos aumentan. Si tus ingresos se duplican, pero tu ego exige duplicar también tu nivel de gastos, tu riqueza permanece exactamente en cero. Eres una máquina que procesa flujo de efectivo para alimentar a terceros, mientras tu seguridad futura se evapora. La verdadera riqueza te ofrece algo que ningún objeto de lujo puede darte: opcionalidad. El dinero que no gastas se convierte en flexibilidad financiera. Es la capacidad de comprar un negocio golpeado por la crisis cuando nadie más tiene liquidez. Es la tranquilidad de atravesar una enfermedad grave sin que tu familia entre en pánico financiero. Es la libertad de no tener que rendir cuentas a un cliente tóxico. El consumo visible te da estatus por un día. La riqueza invisible te da el control de tu vida para siempre. Apaga las luces de la apariencia y empieza a construir el imperio que nadie ve, pero que te sostiene en la tormenta. Ahorrar dinero, el poder de guardar sin un motivo. La cultura financiera tradicional nos ha vendido una mentira cómoda. Nos han enseñado que solo se debe ahorrar dinero para comprar algo en concreto. Ahorras para el enganche de una casa, para cambiar de coche, para pagar las vacaciones del próximo verano o para la jubilación. Te dicen que cada euro o dólar guardado debe tener una etiqueta con un destino prefijado. Ese enfoque es una trampa de visión estrecha. Asume que el futuro es predecible, que tus metas no van a cambiar y que las únicas oportunidades o crisis que enfrentarás serán las que tienes perfectamente mapeadas en tu calendario. La realidad del mundo no funciona así. El mundo es caótico, volátil y está gobernado por eventos imprevistos.
Por eso, la forma más poderosa y estratégica de ahorrar es ahorrar sin un motivo específico. Ahorrar simplemente por el acto de ahorrar es construir un margen de seguridad contra lo impredecible. Es la creación de liquidez no asignada, la herramienta suprema para mantener el control de tu vida cuando el mundo a tu alrededor decide salirse del guión. Existen 3 verdades fundamentales sobre el ahorro que la mayoría de la gente ignora. La primera es que tu tasa de ahorro es la única variable que está bajo tu control absoluto. Tú no puedes controlar las tasas de interés que fijan los bancos centrales. No puedes controlar si el mercado bursátil sube o cae un 30% este año. No puedes controlar las guerras, las pandemias o la inflación. Intentar construir un patrimonio basándote únicamente en obtener rendimientos extraordinarios es poner tu destino en manos de fuerzas externas. Pero tu capacidad para reducir gastos innecesarios, controlar tu ego y guardar una tajada de tus ingresos depende 100% de ti. La segunda verdad es que la acumulación de patrimonio tiene más que ver con tu tasa de ahorro que con tus ingresos o tu inteligencia. 2 personas pueden ganar exactamente la misma cantidad de dinero. Una de ellas tiene una mente analítica brillante y logra un rendimiento del 15% anual en sus inversiones, pero consume todo lo que gana porque su ego le exige mantener un estilo de vida deslumbrante. Su tasa de ahorro es 0. La otra persona gana lo mismo, obtiene un rendimiento modesto del 7%, pero mantiene sus gastos bajo control y ahorra el 40% de su sueldo. En 20 años, la segunda persona aplastará financieramente a la primera. La disciplina de retención siempre le gana a la intensidad de ganancia. Y la tercera verdad, la más profunda de todas, en un mundo hipercompetitivo, la flexibilidad es la mayor ventaja competitiva que existe. Piensa en cómo ha cambiado el mundo laboral y empresarial. En el pasado, si tenías una habilidad técnica superior, podías dominar tu mercado local de forma casi monopólica. Hoy compites contra el mundo entero. Las máquinas, la inteligencia artificial y la globalización están reduciendo a 0 el valor de las tareas repetitivas. En este entorno, lo que te salvará no es solo ser muy inteligente en un área específica. Lo que te salvará es tener la resiliencia y el tiempo para adaptarte cuando tu industria cambie de la noche a la mañana. Y esa resiliencia se compra con ahorros. Si no tienes ahorros, estás atrapado. Si tu empleo se vuelve obsoleto, tienes que aceptar cualquier trabajo miserable al día siguiente porque tienes facturas que pagar. Si aparece una oportunidad única para comprar un activo a precio de saldo durante una crisis, no puedes aprovecharla porque estás iletrado de liquidez. El ahorro sin destino te da el regalo del tiempo para pensar, la calma para aprender una nueva habilidad y la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar mientras los demás entran en pánico. Morgan Housel lo resume de forma inolvidable. Ahorrar dinero es la brecha entre tu ego y tus ingresos, y la riqueza es lo que no ves. Ahorrar no requiere una razón para comprar algo específico. Ahorrar es la herramienta que te da flexibilidad, opciones y el control de tu futuro. Deja de buscar excusas para no guardar dinero simplemente porque hoy no ves una inversión clara o un coche que quieras comprar. Ahorra porque el futuro vendrá cargado de sorpresas, algunas dolorosas y otras extraordinarias, y cuando ese momento llegue, la diferencia entre sufrir la historia o aprovecharla dependerá exclusivamente de la cantidad de liquidez que fuiste capaz de conservar en silencio. Lo razonable supera a lo racional, la trampa del modelo perfecto. La teoría económica moderna sufre de una peligrosa adicción. Trata a los seres humanos como si fueran calculadoras con patas. Los modelos matemáticos asumen que tomamos decisiones frías, optimizadas y libres de sesgos emocionales, ejecutando siempre la ecuación financiera que maximiza el rendimiento matemático exacto. Pero una hoja de cálculo no tiene estómago. Una hoja de cálculo no padece insomnio a las 3 de la mañana, viendo cómo su patrimonio cae un 40% en medio de una crisis bancaria. Una hoja de cálculo no tiene un cónyuge angustiado, ni hijos cuya educación depende de un fondo de inversión, ni el miedo paralizante de perderlo todo.
La lección más importante sobre la psicología del dinero es que ser fríamente racional casi siempre fracasa en la vida real, mientras que ser psicológicamente razonable es lo que te mantiene con vida. Lo racional busca la optimización perfecta sobre el papel. Lo razonable busca la paz mental necesaria para no cometer una locura cuando el plan perfecto se desmorone. Para entender este choque entre la lógica fría y la realidad humana, analiza el famoso dilema de la hipoteca. Desde un punto de vista estrictamente racional y matemático, amortizar anticipadamente la hipoteca de tu vivienda cuando tienes una tasa de interés baja es un error financiero. Si tu hipoteca está al 3% anual y el mercado de valores ha rentado históricamente un 8 o 9%, la hoja de cálculo te dirá que poner cada dólar extra en la bolsa en lugar de pagar tu casa te hará objetivamente más rico a largo plazo. Matemáticamente es la decisión correcta. Pero la vida no se vive dentro de una hoja de cálculo. Para muchas personas, saber que son dueñas absolutas de 4 paredes y un techo, y que ningún banco ni crisis económica podrá quitarles jamás su hogar, les proporciona una tranquilidad psicológica incalculable. Esa paz mental elimina el estrés, mejora su matrimonio y les da el coraje para asumir riesgos calculados en sus negocios o inversiones. Si pagar tu casa antes de tiempo te permite dormir como un bebé todas las noches y te evita vender tus acciones en el peor momento de pánico bursátil, esa decisión irracional en el papel es profundamente razonable en la vida real. Incluso los gigantes de la ciencia económica terminan rindiéndose ante este principio. Harry Markowitz ganó el Premio Nobel de Economía por desarrollar la teoría moderna de portafolio, un modelo matemático súper complejo que demuestra cuantitativamente cómo diversificar activos para maximizar el rendimiento ajustado por riesgo. Si alguien en el planeta sabía exactamente cómo construir una cartera fríamente racional, era él. Sin embargo, cuando le preguntaron a Markowitz cómo había invertido su propio dinero personal para su jubilación, no utilizó sus complejas ecuaciones diferenciales. Dividió su capital al 50% entre acciones y bonos. ¿Por qué? Porque comprendió que su mente humana no soportaría la culpa de equivocarse por completo. Confesó que su objetivo no era la optimización matemática pura, sino minimizar su arrepentimiento futuro. Si la bolsa subía mucho, quería estar dentro para no arrepentirse. Si la bolsa colapsaba, quería tener bonos para no sufrir. El premio Nobel eligió una estrategia razonable por encima de una racional. Morgan Housel inmortaliza esta lección con una norma de vida. No intentes ser fríamente racional al tomar decisiones financieras. Busca simplemente ser razonable. Lo razonable es más realista y tienes muchas más probabilidades de mantenerlo en el tiempo. Aterriza esto en tu estrategia personal. El mayor peligro financiero no es obtener un punto porcentual menos de rentabilidad al año. El mayor peligro es adoptar una estrategia tan agresiva o matemáticamente optimizada que seas incapaz de soportarla cuando las cosas salgan mal. Una estrategia subóptima sobre el papel, pero que puedes mantener durante 30 años sin pestañear, aplastará sin piedad a una estrategia perfecta que abandonas preso del pánico a los 2 años. Deja de obsesionarte con exprimir hasta el último decimal de tus inversiones si el precio a pagar es la ansiedad permanente. Elige la estrategia que te permita dormir por las noches, abrazar las caídas como parte del proceso y seguir en el juego el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga el resto. Margen de error, la trampa de la precisión y el arte de sobrevivir a lo imprevisto. Existe una falla trágica en la forma en que construimos nuestros planes de vida y de negocios. Diseñamos nuestras estrategias asumiendo que el futuro se comportará exactamente como lo hemos calculado. Diseñamos presupuestos considerando que nuestros ingresos no caerán, que no perderemos el empleo, que los gastos de emergencia serán mínimos y que los mercados financieros rentarán un porcentaje promedio constante año tras año. Elaboramos modelos matemáticos impecables, pero olvidamos que la parte más crítica de cualquier plan financiero no es calcular cuánto vas a ganar cuando todo sale bien, es planificar qué vas a hacer cuando tu plan no salga según lo planeado. A esta capacidad de absorción del impacto se le llama margen de error o margen de seguridad.
El margen de error es con frecuencia malinterpretado como una postura cobarde o demasiado conservadora. Se piensa que mantener efectivo en reserva, no apalancarse al máximo o asumir escenarios pesimistas es una falta de ambición que resta rentabilidad. Sin embargo, en el mundo real, el margen de error es el motor indispensable de la supervivencia. Es la distancia de seguridad entre lo que crees que pasará y lo que realmente puede llegar a ocurrir. Porque el riesgo real no es aquello para lo que te estás preparando. El riesgo es lo que queda después de que crees que has pensado en absolutamente todo. Para entender cómo lo impredecible destruye la precisión teórica más avanzada, hay que recordar un episodio surrealista pero devastador de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la 22ª División Panzer alemana en la batalla de Stalingrado en 1942. Durante semanas de feroz combate urbano, el mando militar mantuvo a esta división blindada en la reserva, estacionada en el campo detrás de las líneas del frente. Sus tanques estaban impecables, repostados y listos para la acción en caso de que las tropas soviéticas lograran una contraofensiva masiva. Cuando los soviéticos finalmente lanzaron la Operación Urano rompiendo el frente, los oficiales germanos dieron la orden inmediata de que los tanques avanzaran para frenar el ataque. Pero ocurrió algo incomprensible. Cuando las tripulaciones intentaron encender las máquinas, menos de 20 de los más de 100 tanques de la división lograron arrancar. Los mecánicos y estrategas quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que una flota de blindados de última generación se hubiera quedado fuera de combate sin haber recibido un solo disparo enemigo? La respuesta fue un evento imprevisto e insólito. Durante las semanas en que los tanques estuvieron estacionados entre la paja del campo, los ratones de campo habían buscado refugio del frío invernal dentro de los motores y habían masticado el aislamiento de caucho de todo el sistema de cableado eléctrico. Un factor biológico microscópico, jamás considerado en los manuales de guerra ni en las proyecciones tácticas del Estado Mayor, dejó inmovilizada a una división de élite y cambió el curso de una batalla decisiva. Eso es el riesgo en su estado más puro. No es el escenario que temes, es el ratón que se come los cables de tu plan cuando estás mirando hacia otro lado. Morgan Housel define la importancia de esta salvaguarda con una regla de oro. La parte más importante de cualquier plan es planificar que tu plan no saldrá según el plan. El margen de error es la única forma eficaz de navegar en un mundo gobernado por probabilidades, no por certezas. Observa cómo este principio aplica directamente a tus finanzas personales. La causa principal de las bancarrotas no es la falta de ingresos, es la ausencia de redundancia. Si una persona gasta el 100% de lo que gana y financia su vida al límite, cualquier imprevisto, una avería grave del coche, una enfermedad imprevista, una caída en las ventas de su negocio o un despido, destruye toda su estructura. Su vida no tiene margen de error. El peligro más grande de la falta de margen de error es el apalancamiento. Cuando te endeudas para invertir o para consumir, estás reduciendo tu margen de error a cero. Las deudas no entienden de crisis, de pandemias ni de emergencias familiares. La deuda exige ser pagada a tiempo sin importarle si el mundo se está desmoronando a tu alrededor. En cambio, cuando mantienes un margen de seguridad amplio, un colchón de liquidez generoso, un nivel de endeudamiento bajo o nulo y una sobreestimación de tus costes futuros, estás comprando tiempo y resiliencia. Tener efectivo parado que rinde poco interés no es un lastre para tu rentabilidad, es el seguro de vida que te permite no tener que vender tus inversiones con pérdidas monstruosas durante un pánico de mercado, es lo que te permite resistir las tormentas sin que el sistema colapse. Planifica tus metas con la visión de un optimista, pero construye tus defensas con la paranoia de un pesimista. Asume que los ratones se comerán los cables de tu motor y asegúrate de que tu vida financiera siga funcionando incluso cuando la mitad de tus tanques no logren encender. El cambio de personalidad, la ilusión del fin de la historia y la trampa de encadenar tu futuro. Cuando nos imaginamos dentro de 10, 20 o 30 años, cometemos un error de cálculo psicológico silencioso pero devastador. Asumimos que la persona que somos hoy es la persona que seremos siempre.
Reconocemos fácilmente lo mucho que hemos cambiado desde que teníamos 18 años. Aceptamos que nuestras prioridades, nuestros gustos, nuestras ideas políticas y nuestros sueños han mutado radicalmente con respecto al pasado. Sin embargo, por alguna extraña desconexión cognitiva, caemos en la trampa de creer que nuestro desarrollo personal finalmente se ha detenido. Creemos que la versión actual de nosotros mismos es la definitiva y que el yo del futuro querrá exactamente las mismas cosas que el yo del presente. A este fenómeno psicológico los psicólogos de Harvard lo llaman la ilusión del fin de la historia, The End of History Illusion. Es la tendencia persistente a infravalorar de forma masiva lo mucho que vamos a cambiar en las próximas décadas. Y en el ámbito del dinero, este sesgo destruye algunos de los planes financieros más minuciosamente calculados. Planificar las finanzas a 30 años vista es una tarea complejísima, no solo porque el mundo, los mercados y la economía van a cambiar, sino porque la persona que toma las decisiones financieras hoy no es la misma persona que tendrá que vivir con las consecuencias mañana. Piensa en los extremos en los que caemos debido a esta ceguera del desarrollo futuro. Por un lado está el joven de 25 años que cae en la trampa del ahorro extremo y la austeridad absoluta. Decide no viajar, no disfrutar, trabajar 80 horas a la semana y alimentarse de comida barata para poder jubilarse a los 35 años con un patrimonio modesto. Sacrifica la juventud más vital de su vida creyendo que su yo de 40 años estará feliz viviendo una vida de minimalismo radical sin hacer nada. Pero cuando llega a los 40, sus prioridades han cambiado. Tiene pareja, quiere formar una familia, sus necesidades han evolucionado y descubre con horror que el estilo de vida que planificó 10 años atrás es una cárcel sofocante. Por otro lado está el joven que cae en el extremo opuesto, el consumo voraz y la desidia absoluta sobre el futuro. Se dice a sí mismo que solo se vive una vez, gasta cada céntimo que gana, acumula deudas para disfrutar del presente y se niega a ahorrar un solo euro porque ¿quién sabe si estaré vivo a los 60? Cuando este individuo llega a la madurez con 60 años, cansado, sin salud y sin un solo dólar en la cuenta, se encuentra atrapado en la necesidad de trabajar hasta el día de su muerte, odiando desesperadamente a la versión de sí mismo de 30 años que destruyó su futuro por un par de placeres efímeros. Ambos cometieron el mismo error. Planificaron su vida asumiendo que su personalidad y sus necesidades permanecían estáticas. Existe además un veneno psicológico adicional que agrava esta situación: la falacia del coste hundido, sunk cost fallacy. A medida que cambiamos, nos cuesta horrores admitir que las decisiones que tomamos en el pasado ya no nos sirven en el presente. Si dedicaste 5 años a estudiar una carrera universitaria y 10 años a construir una carrera profesional en un sector específico, la sola idea de abandonar ese camino para empezar de nuevo en algo que realmente te apasiona hoy te genera un pánico paralizante. Te dices a ti mismo, he invertido demasiado tiempo y dinero en esto como para tirarlo a la basura. Y al hacer esto te conviertes en un rehén de una persona del pasado que tenía menos experiencia, menos madurez y un conocimiento del mundo infinitamente inferior al que posees hoy. Estás castigando a tu yo del presente para honrar las decisiones de un yo del pasado que ya no existe. Morgan Housel sintetiza esta lección de flexibilidad personal con una lucidez magistral. Aceptar que tus metas y deseos cambiarán con el tiempo es la mejor decisión financiera que puedes tomar. Evita los extremos en la planificación y aprende a abandonar sin culpa las decisiones del pasado cuando dejen de servir a tu presente. Para navegar con éxito la trampa de la ilusión del fin de la historia, debes aplicar 2 principios estratégicos en tu vida financiera. En primer lugar, evita los extremos financieros. No te impongas metas de austeridad absoluta que amarguen tu presente, ni te entregues al consumo descontrolado que destruya tu futuro. Busca un equilibrio donde disfrutes moderadamente del camino mientras construyes un colchón de libertad que te proteja mañana. El equilibrio reduce el arrepentimiento futuro en ambos extremos.
En segundo lugar, desarrolla la valentía de deshacerte de tus decisiones pasadas. Si descubres que la carrera que elegiste, el negocio que montaste o la estrategia de inversión que adoptaste hace una década ya no se alinean con la persona en la que te has convertido hoy, sepúltalas sin nostalgia. Cambiar de opinión a la luz de nueva experiencia y madurez no es inconsistencia, es evolución personal. No encadenes tu futuro a las ideas de tu pasado. Diseña un plan financiero con el suficiente margen de maniobra para permitirte cambiar, reinventarte y crecer las veces que sean necesarias. El precio de la libertad y conclusión. Nada es gratis en la psicología del dinero. Todo en esta vida tiene un precio. Si quieres un coche deportivo, paga su precio en la concesionaria. Si quieres una casa en la playa, firmas una hipoteca o transfieres el capital. Esos precios son evidentes, transparentes y están etiquetados en dólares o euros. Pero las cosas verdaderamente valiosas en este mundo, la libertad financiera, la paz mental, la riqueza a largo plazo y la independencia absoluta, también tienen un precio, con una diferencia crítica. Su coste no viene etiquetado en un recibo de compra ni se paga en dinero en efectivo. El precio de la riqueza se paga en una divisa psicológica mucho más dura de entregar. Se paga en incertidumbre, en volatilidad, en dudas paralizantes, en estrés, en arrepentimiento y en la capacidad de ver cómo tu patrimonio cae un 30% en una crisis sin perder la cabeza ni vender en pánico. La tragedia de la mayoría de los inversores y ahorradores es que quieren los rendimientos colosales del mercado, pero se niegan a pagar el precio emocional que esos rendimientos exigen. Buscan un atajo para obtener la recompensa de forma gratuita. Para entender este sesgo, imagina que quieres ir a un parque de atracciones como Disneylandia. Tienes dos opciones. La primera opción es pagar el billete de entrada en la taquilla. Cuesta dinero y sabes que tendrás que hacer colas bajo el sol, pero una vez dentro, disfrutas de todas las atracciones con total tranquilidad. La segunda opción es intentar colarte saltando la valla trasera para no pagar la entrada. Tal vez lo consigas 10 minutos, pero vivirás con el corazón desbocado, mirando a todas partes temiendo que la seguridad te atrape, y eventualmente te expulsarán del parque con deshonra. En los mercados financieros ocurre exactamente lo mismo. Muchos perciben la volatilidad, las caídas abruptas del mercado, las recesiones y los periodos de pérdidas temporales como si fuera una multa, es decir, un castigo que el destino les impone por haber cometido un error. Y cuando sientes que te están multando, tu reacción natural es huir, vender todo en el peor momento posible y jurar que jamás volverás a invertir. Pero los inversores verdaderamente sabios entienden que la volatilidad no es una multa, es la cuota de entrada. Es el peaje obligatorio que debes pagar para tener derecho a obtener rendimientos del 10% anual a largo plazo, rendimientos que aplastan la inflación y multiplican tu capital por 10 con el paso de las décadas. Si no estás dispuesto a soportar la montaña rusa emocional de ver tus activos perder valor temporalmente, estás intentando colarte por la valla trasera del parque y la bolsa, tarde o temprano, se cobra esa imprudencia expulsándote del juego arruinado. Morgan Housel inmortaliza esta verdad suprema con una de las lecciones más conmovedoras de todo el libro. Como cualquier otra cosa valiosa, la inversión con éxito exige un precio. Pero su divisa no son los dólares y los centavos, es la volatilidad, el miedo, la duda, la incertidumbre y el arrepentimiento. Trata la volatilidad como una cuota de entrada en lugar de una multa, y cambiarás por completo tu actitud hacia el mercado. Llegados a este punto, es momento de conectar los hilos de todo este viaje a través de la mente y el dinero. Hemos recorrido la ilusión de la suerte y el riesgo. Hemos descubierto cómo el ego y la envidia destruyen fortunas que parecían inexpugnables. Hemos entendido que el tiempo y la constancia superan a la genialidad rápida. Y hemos desvelado que la verdadera riqueza es invisible y sirve, única y exclusivamente, para comprar la propiedad absoluta de tu tiempo. El dinero no es una ciencia exacta gobernada por físicas o algoritmos matemáticos perfectos. El dinero es una disciplina blanda, donde lo que sabes es infinitamente menos importante que cómo te comportas. Puedes no tener un doctorado en finanzas,
Pero si posees la paciencia de un monje, la humildad para no presumir ante desconocidos y la disciplina para ahorrar sin descanso, serás astronómicamente más rico que cualquier experto de Wall Street devorado por la codicia y el apalancamiento. Decide hoy cuál es el precio que estás dispuesto a pagar. Decide si vas a seguir persiguiendo la validación externa comprando objetos que no necesitas, o si vas a pagar la cuota de entrada de la paciencia, la frugalidad y la resiliencia. La libertad no es gratuita, pero cuando finalmente te despiertes una mañana sabiendo que eres el dueño absoluto de cada hora de tu día, entenderás que cada céntimo ahorrado, cada tentación resistida y cada tormenta soportada valieron absolutamente cada segundo de la espera. Si este contenido ha aportado claridad a tu mentalidad, suscríbete, activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Mantente firme, mantente en control y recuerda siempre, evoluciona.